Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a este humilde canal. En esta oportunidad vamos a hacer este ejercicio de geometría. A ver, me dan un cuadrilátero ABCD y me dicen que AB es igual a BC. Entonces de una vez voy a indicar eso, que AB mide lo mismo que BC. Ya, ahora también me dicen que BD mide lo mismo que AC. Acá en el gráfico vemos que BD y AC son las diagonales, ¿ya? Y me dicen que esas diagonales pues miden lo mismo, por eso los grafiqué de verde, ¿ok? Bien, ahora con esos datos me piden calcular X. Para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ven el lado CD? Pues este lado lo vamos a prolongar de esta manera, ¿ok? Vamos a prolongar ese lado y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una paralela a esta diagonal, a la diagonal AC. Vamos a trazar una paralela, pero que pase por el vértice P, de esta manera. ¿Ok? Más o menos así. Bien. Entonces, este segmento que grafiqué de rojo es paralela a la diagonal AC. ¿Ok? Entonces, como es paralela, si acá vemos que este ángulo es 90, pues este ángulo también va a ser 90. Recordemos las propiedades de las rectas paralelas. Cuando tenemos dos paralelas y una secante, se cumple la propiedad de los ángulos correspondientes. Quiere decir que si este ángulo es alfa, pues este ángulo es alfa, ¿no? Entonces, como acá es 90 y estos son paralelos, pues si acá es 90, acá es 90. Ahora, también, si acá vemos al ángulo X, pues este ángulo de acá también va a ser X, ¿no? Porque estos son paralelas y esta de acá vendría a ser una secante, ¿no? Entonces acá también se cumple la propiedad de los ángulos correspondientes. Bien, ahora a este punto le voy a llamar el punto E. Ahora veamos la siguiente observación. Miren, ¿qué pasa cuando tenemos un triángulo isósceles? Primero, ¿qué es un triángulo isósceles? Pues es ese triángulo que va a tener dos lados de igual medida. O sea, este lado va a medir lo mismo que este lado, ¿ya? Ahora, en un triángulo isósceles, lo que se cumple es que cuando tú trazas la altura relativa al lado desigual, o sea, esta altura, cuando tú trazas esa altura, lo que se cumple es lo siguiente, que esa altura, aparte de ser altura, también es una mediana, ¿ya? O sea, significa que este lado o este segmento va a medir lo mismo que este segmento, ¿no? Porque también cumple la función de mediana. Eso se cumple en todo triángulo isósceles, ¿ya? Y en la figura donde tenemos a un triángulo isósceles, pues sería el triángulo ABC. Es un triángulo isósceles porque este lado mide lo mismo que este lado. Entonces, lo que voy a hacer es proceder a graficar la altura relativa al lado desigual, que sería esta altura de acá, ¿ya? Esa altura de ahí. Ahora, como ya te lo había comentado, pues cuando tú trazas esa altura, aparte de ser altura, pues también es una mediana, ¿no? Entonces, eso significa que este segmento de acá, este de acá, va a medir lo mismo que este segmento de acá. ¿Ya? Van a ser iguales, ¿sí? Y lo estoy indicando con este símbolo, ¿ya? Ahora, pues vamos a decir que si acá mide A, pues acá también mide A. Entonces, ¿cuánto mide la diagonal AC? La diagonal AC mide A más A, o sea, mide 2A. Y acá por dato tenemos que AC es igual a BD. Entonces, ¿cuánto mide la diagonal BD? También mide 2A. Entonces, lo voy a indicar ahí, que la diagonal BD mide 2A. Ahora lo que voy a hacer es ponerle a este punto de acá el punto F. Bien,
Entonces, fíjate en la figura formada por los vértices B, E, C, F. B, E, C, F. Eso es un rectángulo, ¿no? Entonces, como es un rectángulo, se cumple que los lados opuestos son iguales. Entonces, como acá vemos que este lado de acá, ¿ya? De F hasta C mide A, entonces este lado que está al frente también mide A. Entonces acá también mide A, todo esto, ¿no? Bien, ahora sí, observemos el triángulo. Vamos a decir, en el triángulo, que por cierto es un triángulo rectángulo, en el triángulo B, E, D, mire, observemos ese triángulo rectángulo, B, E, D, ese triángulo, lo voy a graficar así, sería este, ya, es un triángulo rectángulo, B, E, D, y acá vemos que está el ángulo X, ¿no? Que es lo que me piden. Y acá observamos que este lado mide A y este lado ¿cuánto mide? BD mide 2A. Bien, y si tú haces Pitágoras, pues ¿cuánto mide el tercer lado? Mide A raíz de 3. Ahora, si te das cuenta, este triángulo es un triángulo notable, ¿no? Y es el triángulo notable de 30 y 60, ¿no? Que tiene las medidas A raíz de 3 y 2A. Entonces, ¿cuánto vale X? Pues X sería el que se lo pone a raíz de 3, o sea que X vale 60 grados. Muy bien, entonces esto sería la respuesta.